Hola a todos, soy Diego Gómez de Newsky. Desde hace algún tiempo que no hacía un preguntas y respuestas, así que aquí está, para conmemorar los 500.000 suscriptores en el canal, que desde luego os agradezco un montón. Pues he cogido unas cuantas preguntas que me habéis hecho y las voy a intentar responder de la forma más agradable y rápida posible. También os recuerdo que hace unos meses publiqué un vídeo sobre preguntas y respuestas, por lo que si quieres otra parte o conocer más sobre mí, échale un vistazo. Una de las muchas preguntas que me habéis hecho ha sido sobre cómo he llegado a los 500.000 manteniendo mi opinión sobre los productos y sin mucho apoyo por parte de las marcas. Pues yo creo que no es muy complicado hacerlo, ¿vale? Gran parte de los vídeos de mi canal, al menos los que tienen más visualizaciones, ni siquiera son reviews de productos. Son sobre la Gcam, mejores aplicaciones, o sea, cualquier cosa que una persona con un teléfono puede hacer. Y una cámara, claro, para grabarlo. Lo de las marcas en realidad nunca me ha importado porque siempre ha habido límites en lo que ellos me pueden ayudar, ¿vale? Las agencias siempre ponen problemas de enviar dispositivos a Estados Unidos. Las agencias que están en Estados Unidos no les interesa colaborar conmigo porque mi audiencia es hispanohablante, aunque en Estados Unidos existan millones de personas que hablan en español. Pero entonces nunca he sentido ese apoyo por parte de las marcas y he cogido esa oportunidad para, hombre, poder ser lo más imparcial posible, y creo que es una gran ventaja de mi canal, ¿sabes? Existen pocas marcas de teléfonos con las que colaboro. OnePlus sí que me envía dispositivos, pero tirando eso, Xiaomi no, Realme no, Apple tampoco, Google tampoco. O sea, las marcas con las que hago más vídeos me compro yo mismo los dispositivos. ¿Consigo recuperar el dinero con los vídeos? Claro que no. Una review de un teléfono no me permite, ¿sabes?, recuperar lo que me gasto en él. Pero lo que sí hago es venderlo pasado un tiempo. Por lo que todos los que se preguntan qué hago con los teléfonos, pues los vendo. Y lo mismo ocurre con los auriculares. Me quedo con los mejores, me quedo con los que creo que puedo utilizar para otras comparativas, pero cuando ya no necesito algo, lo vendo. Me gustaría poder quedármelos, ¿sabes? Como que hacer una galería para después de unos años hacer pues una comparativa de evolución de algunos teléfonos, como los Pixel, como los iPhones, pero no me lo puedo permitir y tampoco es algo que me interese mucho a días de hoy. Otra pregunta que quiero responder es esta de Viegas Studio, en el que me pregunta cómo fue el día en el que decidí dedicarme al 100% a la creación de contenido. Y fue un poco caótico porque había sido despedido de BQ, aún estaba estudiando Derecho y decidí, ¿sabes?, dejarlo por completo cuando me faltaba en plan un año de estudios. Y sí, y dedicarme al 100% a la página web de Newsky. Al principio pues fue aterrador, pero estaba trabajando 16 a 18 horas al día, todos los días de la semana, y básicamente saliendo tan solo para ir al supermercado. No fue la mejor decisión, viéndolo, ¿sabes?, desde ahora, porque mentalmente me consumió un poco, pero hombre, al menos en un año pude llegar al mismo sueldo o superarlo de lo que ganaba en BQ. Y ahora mismo, ¿sabes?, juntando ahora con otra pregunta de Vibe Studio, de cómo es vivir en Estados Unidos, porque ya vivo aquí desde el 2016, no tiene muchas ventajas en relación a la creación de contenido, porque como ya os dije, pocas marcas me envían dispositivos, pero sí que es más fácil de adquirir algunas promociones, por ejemplo con Samsung o con Google, ¿sabes?, en algunos productos, pero tirando eso, en realidad tendría yo más ventajas si estuviese en España. SimpleTech me pregunta qué consejo le doy a los creadores de contenido. Y esta es otra pregunta que, por ejemplo, Technology también me ha hecho. El mejor consejo que les puedo dar es que se organicen de la mejor forma posible. Desde el principio, organiza todo lo que hagas, ya sea en la forma en cómo vas a grabar, ya sea en la forma como vas a editar, la planeación de los scripts, ¿vale?, de los guiones. Planéalo todo, organízate de la mejor manera. Crea puntos sobre todo lo que tienes que hacer, porque creo que cuando empiezas es demasiada información de una, todo lo que tienes que hacer, y si lo divides puntos por puntos, es mucho mejor, mucho más fácil de optimizar ese proceso a la medida que lo vayas haciendo. No existe ninguna píldora que te vayas a tomar y que te vaya a dar millones de seguidores, sino un trabajo, ¿sabes?,
seguido y que vayas mejorando poco a poco, pero sí, yo creo que organización es de las cosas más importantes. Héctor Febres me pregunta si creo que vale la pena cambiar de celular cada vez que sale una nueva generación. No. Absolutamente no. Y esto se ve cada vez más, ¿sabes? Por ejemplo, con productos de Apple. Yo creo que el punto ideal para cambiar de generación con los iPhones es cada 3 generaciones. O 4. Con otros productos, por ejemplo, Android, los Pixel, Samsung, yo creo que el punto está en plan 2 años, ¿vale? Porque existen muchos más cambios en el dispositivo, pero depende bastante también de ordenador, de los componentes, de lo que necesites, ¿sabes? Yo tengo mi cámara, la Lumix S5, desde hace 2 años y me va bien. Yo no tengo ninguna razón de queja y no creo que lo vaya a cambiar al menos en 2 o 3 años más. Así que depende bastante de lo que necesites, pero cada vez más los productos tecnológicos como que nos duran más. Y algo bastante importante también es que existen más razones todavía para comprar productos que no han sido lanzados recientemente, sino de años anteriores. Son más baratos, el rendimiento es muy parecido, así que ¿por qué no? Pues bien, estaba esperando más preguntas como esta y sucedieron varias cosas, ¿vale? En enero de este año me propuse a contar más las calorías y esto hizo con que de enero, ¿vale? Donde pesaba 84, bajase 81 en mayo. No fue mucho, pero iba bajando gradualmente. En junio empecé con dolores de estómago, hablé con el doctor, me dio bloqueadores de ácido, pantoprazol para ser más exacto, pero los dolores continuaron hasta septiembre, ¿vale? Hice endoscopía, pruebas de sangre, feces, ultrasonido, todo bien. Y después de la endoscopía vieron una pequeña inflamación en la parte de abajo del estómago y su conclusión fue: te vamos a duplicar el medicamento que estás tomando. Lo que para mí fue una estupidez porque no querían encontrar la raíz del problema, sino medicarme aún más. Entonces lo que hice fue una dieta para cortar el gluten primero, no solucionó el problema, y luego corté por completo la lactosa. Y ahí descubrí que sí, soy intolerante a la lactosa. Por lo que, pésima experiencia durante estos meses con el sistema de salud de Estados Unidos, pagando durante años miles de dólares para que la única vez en los que necesito me pasen medicamentos. ¿Sabes? Ni siquiera ven mi dieta ni nada, lo único que les interesa es venderme pastillas. Sí, fue una mala experiencia, bajé muchísimo de peso porque no podía comer nada, que me dolía. Punto positivo es que ahora estoy un poco más fit, ¿vale? Pero sí, eso fue lo que sucedió. Vini me pregunta si tengo alguna rutina de skincare. Y sé que mi canal es de tecnología, pero la respuesta es sí. Y es muy sencilla, ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien, pero venga, déjame que te lo muestro. Pues bien, estos son todos los productos que utilizo. Este por la noche, estos dos después de ducharme en la mañana y este para el pelo. Una vez a la semana más o menos, para que no se me quede loco. Y este es el que mejor me funciona, diría yo. Los otros dos, pues me gusta, cómo huele, cómo me queda la piel, pero honestamente no he visto muchos cambios considerables. Pero vamos, esto es todo lo que utilizo. Luis Hernández me pregunta si ahora como la pandemia está un poco más controlada, iré a más eventos de tecnología. Y la respuesta es no. Nunca he sacado partido a ese tipo de eventos. Creo que lo más importante como creador de contenido es hablar con gente de PR, ¿sabes? De marketing, de varias empresas, conseguir sus contactos para conseguir más productos, patrocinios y tal. Y al vivir aquí en Estados Unidos, todo es mucho más complicado en ese sentido, ¿vale? Si viviese en España, pues sí, me gustaría conocer las personas que están por detrás de ciertas marcas, pero aquí en Estados Unidos a ellos no les interesa que yo vaya y a mí tampoco, ¿vale? Porque para crear contenido poca gente lo ve. No le veo mucho sentido, para decirte la verdad. Y más cuando toda la información se presenta en un evento y al estar aquí en casa, pues puedo escribir un guión sobre lo que pienso, hacer el vídeo, editarlo, ¿sabes? Es mucho más rápido que estando allí y hacerlo todo. Carlos Enrique me pregunta si prefiero quedarme un año sin un teléfono o sin el PC. Yo sin dudas me quedaría sin el teléfono durante todo el año, ¿vale? Porque con el PC podría ser de todo y mucho más. Así que sí, yo me quedo con el PC.
Will me pregunta cuáles son mis animes y mangas favoritos. Esto va cambiando con el tiempo, pero ahora mismo, pues de animes me gustó bastante el de Cyberpunk. Esta temporada está siendo brutal con lo de Chainsaw Man, Blue Lock, Boshi no Rock, que no me esperaba que fuese tan bueno. Ahora mismo esta temporada es simplemente brutal. Casi todos los días hay un episodio nuevo de un anime que quiero ver. Y sobre mangas, pues curiosamente, el que tienes como imagen de perfil, Vagabond, es uno de mis favoritos. Pero también estoy siguiendo pues Jujutsu no Kaisen, Aoashi, Hajime no Ippo, en fin. Hay muchos muy buenos. Marco Uribe me pregunta si me gustaría hacer vídeos en otros idiomas y si me gusta hacerlo en español. Para los que no lo sepan, yo soy portugués, pero hablo también español e inglés, ¿vale? Al estar en Estados Unidos he aprendido bastante, he mejorado muchísimo mi inglés y ahora mismo me sentiría mucho más cómodo en hacer vídeos en inglés. No es un idioma en el que esté al 100%, ¿vale? Bueno, en español tampoco estoy al 100% porque a veces se me salen las palabras y las zetas y las eces, como que es un poco difícil para mí decirlas por el portugués. Pero sí, no me importaría hacer vídeos en ninguno de estos idiomas, pero como empecé el canal en español, es el que me estoy centrando ahora mismo. Aparte de hacer vídeos sobre tecnología, me gustaría muchísimo hacer vídeos sobre anime y manga. Pero debido al tema del copyright y de cómo estas empresas japonesas pues manejan ese juego, como que no, se quedaron atascadas en el tiempo y yo como que no voy a entrar en ese rollo. Sin embargo, sí que me gustaría hacer más vídeos sobre cocina, pero yo cocinando no, porque no soy bueno en eso, sino mi marido lo ayudaría, ¿sabes?, a preparar los vídeos, a editarlos, a escribir los guiones, a poner el setup en la cocina y tal. Él sí que sabe cocinar muy bien. Lo ha hecho durante años aquí en Estados Unidos y hasta ha cocinado para muchas celebridades. Así que sí, yo creo que ese sería un segundo tipo de contenido al que le daría. O OnlyFans, quizás, sí. Daniel García me pregunta si con 500.000 seguidores me da para vivir de YouTube y pagar, ¿sabes?, al menos los dispositivos. Y la verdad es que sí, ¿vale? En el último mes, por ejemplo, gané $1.700 en YouTube. Me pillé el iPhone en septiembre, también me compré el Pixel 7 ahora. En total me dio en plan unos 1.500, ¿vale?, de gastos, pero también gano al hacer vídeos con estos dispositivos. Y el iPhone pues es un producto que solo se actualiza una vez al año, por lo que hasta septiembre del año que viene lo estaré utilizando para hacer vídeos y demás, por lo que es un gasto para eso. Aunque también tienes que considerar pues patrocinios que hago en el canal, otras redes, ¿vale? Por ejemplo, Instagram y TikTok, en las que no se ganan tanto con anuncios, sino también más con patrocinios, y también manejo la página web de Newes, por lo que si fuese solo por YouTube, no, nunca. Pero, ¿sabes?, al dividir los huevos en diferentes canastas, como que, hombre, es un poco más fácil. Y bueno, además de las preguntas, también os quiero hablar sobre el estado actual del canal de YouTube, de Newes en general, y qué es lo que tengo planeado para el futuro. En YouTube habéis visto que he estado publicando más shorts, y esto es porque YouTube lo está promocionando. Ha visto que TikTok está teniendo buenos resultados y dijo, vamos a copiarlo. Y yo pues estoy publicando los mejores vídeos que publico en TikTok y en Instagram aquí en YouTube, intercalados con los demás de larga duración, que seguiré publicando, reviews, tutoriales, guías, todo eso, lo seguiré publicando, ¿sabes? Mientras preparo esos vídeos, iré publicando otros shorts que ya he publicado en TikTok, donde ya somos 570.000, o en Instagram, que hemos duplicado el número de seguidores en 6 meses. Pero sí, eso es algo que seguiré haciendo, y algo que me gustaría hacer también en YouTube es un vídeo de resumen de las noticias más importantes de la semana el viernes. He visto que en otros canales tiene una buena aceptación, una buena cantidad de views por parte de los suscriptores, así que ¿por qué no probarlo con el nuestro? Si es algo que os interesa, lo podría hacer, lo podríamos intentar durante unas cuantas semanas y ver qué tal ocurre. O si no, pues podemos seguir haciendo vídeos en específico sobre lanzamientos, como he hecho para el de Google, el de Xiaomi, el de Apple, o los dos. En fin, tendré que verlos, pero me podéis dar vuestra opinión. Y también como que promocionaré un poco más de cara al futuro el tema de los miembros del canal. Es algo que, ¿sabes?, nunca lo hago porque me da como que cosilla pedir
¿sabes? Que se hagan miembros, ¿sabes? No soy un Twitch streamer, ¿sabes? No estoy acostumbrado a ese tipo, pero creo que para crecer, especialmente para también hacer más reviews de productos que de otra forma no podría comprar, es una hipótesis y lo haré. Vamos a ver qué tal. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.